Bien, de nuevo, buenos días muchachos, ya resolví el asunto. Ahora estamos grabando. Vamos a dar inicio entonces a la conferencia pautada para el día de hoy. Confirmen una vez más si me escuchan a través del chat. ¿Ok? Ok, me dicen que sí me escuchan. Bien, bueno, entonces en el día de hoy vamos a trabajar con un ejercicio de transformaciones lineales que es uno de los temas que está pautado para esta semana y sobre el cual pues ya hay un material en el módulo correspondiente y ya el módulo pues se publicó la semana pasada o el fin de semana. ¿Ok? Bueno, entonces comenzamos y una transformación lineal, como su nombre lo indica, no es más que una función que permite, a través de una ecuación que la define, transformar vectores de un espacio vectorial en vectores de otro espacio vectorial. ¿Ok? Para que una función sea una transformación lineal, debe satisfacer unas características, unas condiciones. Y bueno, dentro de las transformaciones lineales, hay una serie de elementos teóricos que se presentaron poco a poco en ese material al que hago referencia. Y mi intención con la conferencia del día de hoy es tomar un ejercicio y pedir en ese único ejercicio todo lo que se puede pedir cuando hablamos de transformaciones lineales. Y refrescar o explicar en detalle algunas cosas relacionadas con el núcleo y el rango de lo que se definió como una transformación lineal. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar y lo que vamos a hacer es presentar de una vez el enunciado de nuestro ejemplo. Entonces el ejemplo es el siguiente. Sea T, y T mayúscula es el nombre o la nomenclatura que vamos a utilizar para nombrar a las transformaciones lineales, entendiendo que una transformación lineal no es más que una función especial, ¿ok? Sea T de R3 a las matrices 2×2 una transformación lineal. Es decir, esta función especial con una ecuación me permite transformar vectores de R3, que no es más que el conjunto de los puntos del espacio, a matrices 2×2. ¿Ok? Es decir, el conjunto de partida es el espacio, el conjunto de todos los vectores o puntos del espacio. Y el conjunto de llegada es el conjunto de las matrices de orden 2×2. Y la forma en cómo está definida esta transformación, que sería la ecuación que define a esa función, es esta. Me busqué para este ejemplo una función o una ecuación que a simple vista pareciera muy complicada, porque a veces ustedes en las actividades de evaluación o en las actividades prácticas hacen mención a que esa ecuación era muy complicada y entonces se les dificulta manipular la transformación, no por el propio contenido teórico de lo que es una transformación lineal, sino por la supuesta dificultad de la ecuación de la transformación. Entonces me pareció este ejercicio súper interesante porque me dice que
todos los vectores de R3 de la forma A, B, C se van a transformar en una matriz 2 por 2, donde fíjense cuál es la condición de cada uno de los elementos de la regla. El primer elemento es el resultado de una integral definida, de 0 a 1, de A más B diferencial de T. El segundo elemento es 4 veces B, entendiendo que B es la segunda componente del trío de elementos que conforman a cada uno de los puntos del espacio. Esta componente es B menos A, siendo B la segunda componente y A la primera componente. Y este elemento del arreglo es la derivada con respecto de X de la expresión ax cuadrado menos 1 si x es igual a 2. Entonces, cuando se ve esto, bueno, pareciera que está muy complicado, pero verdaderamente no lo está. Ya ustedes van a ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, definida la función de la transformación lineal, me piden determinar el núcleo de la transformación, una base y la dimensión del núcleo, el rango de la transformación, una base y la dimensión del rango, y clasificar si esta transformación es inyectiva o sobreyectiva. ¿Ok? Muy bien, fíjense que me piden un montón de cosas. Bueno, en principio, vamos a arreglar esta expresión para que ustedes vean que la función no es para nada complicada. Les voy a pedir, por favor, que chequeen si tienen su micrófono abierto, porque estoy escuchando ruidos como de mensajes que llegan, debe ser alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, apáguelo para que no haya interferencia con respecto a mi discurso. Bueno, entonces, si yo gestiono, acomodo estos elementos, me voy a dar cuenta que si A y B son un par de números, que son las componentes de esto, A más B es un número y la integral de A más B, evaluada entre 0 y 1, no es otra cosa que A más B. Aquí no tengo nada que hacer porque ya se presenta la función o la expresión ya lista. Aquí tampoco B menos A. Y aquí no tengo más nada que hacer sino derivar esto con respecto de X y evaluar esa derivada en 2. La derivada de ax cuadrado menos 1 con respecto de X es 2A por X. Y si esto lo evalúo en 2, esto va a quedar como 4A. De manera que la fórmula de la transformación, que parecía tan complicada, termina siendo la transformación de el trío de elementos ABC que corresponden a R3, no es más que la matriz cuyo arreglo es A más B, 4B, B menos A y 4A. Fíjense que para nada la fórmula tenía pues ninguna complicación, ¿ok? Bueno, como voy a comenzar a hacer a responder, mejor dicho, las peticiones que me hacen el ejercicio, pasé a la segunda lámina, bueno, y me traje la fórmula, ¿ok? ¿Alguna pregunta de cómo obtuvimos esa fórmula ya simplificada, arreglada, bonita, sin que apareciera la integral ni que apareciera la derivada, sino simplemente resolví lo que allí estaba y llegué a una fórmula que me dice cómo los vectores de R3, es decir, los puntos del espacio, se van a transformar en matrices? ¿Alguna pregunta sobre eso? Recuerden que yo tengo el chat aquí en pantalla, yo lo puedo ver, yo no sé si ustedes lo puedan ver, pero yo lo puedo ver y entonces veo las preguntas que ustedes están haciendo. Ok, por aquí me dice Luis que no tiene ninguna pregunta. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que nos piden es el núcleo. La teoría me dice que el núcleo de una transformación lineal son los elementos, escuchen bien, son los elementos del conjunto de partida, en este caso de R3, tales que al aplicarles la transformación, la imagen de esos elementos no es más que el nulo o el elemento nulo o elemento neutro del espacio vectorial de llegada.
¿ok? Repito, el núcleo de una transformación son los elementos del conjunto de partida cuya imagen corresponden al nulo de la llegada. Bueno, si la llegada son las matrices 2 por 2, el nulo para ese conjunto o espacio vectorial es la matriz nula de orden 2. Sería una matriz de coordenada de componente 0, 0, 0, 0. Entonces, para calcular el núcleo, ¿ok? Aquí lo estamos recordando. El elemento neutro de las matrices 2 por 2 es este 0, 0, 0, 0. Muy bien, entonces para calcular el núcleo lo que tenemos que hacer es igualar los elementos de la fórmula a la matriz nula. Es decir, A más B hay que igualarlo a 0, 4B hay que igualarlo a 0, B menos A hay que igualarlo a 0 y 4A hay que igualarlo a 0. Eso genera este sistemita de ecuaciones, ¿ok? Este sistemita de ecuaciones en este ejercicio especialmente se resuelve de manera muy rápida, porque la tercera y cuarta ecuación ya me permiten obtener los valores de A y B, ¿ok? Si no fuese tan sencillo, como pudiera ocurrir en otro ejemplo distinto a este, sería necesario pues resolver el sistema de ecuaciones, ¿ok? Entonces yo lo soluciono como normalmente ustedes pudieran solucionar el sistema a través del teorema de Roche-Frobenius. Bueno, pero da la casualidad que en el ejemplo que yo elegí no es necesario que apliquemos el teorema de Roche-Frobenius porque ya con la tercera y cuarta ecuación ya establecemos que A vale 0 y B vale 0. Entonces, si A vale 0 y B vale 0, ya tengo el sistema resuelto y ya puedo establecer cuál es la forma que va a tener el núcleo de mi transformación lineal. Entendiendo que el núcleo son los elementos del conjunto de partida que tienen por imagen el nulo que está aquí de la llegada. Entonces, ¿quién sería el núcleo de la transformación? El núcleo de la transformación es, lo escribimos así, recuerden la nomenclatura que estaba en el material que ustedes han compartido. Entonces, el núcleo de T es igual a un conjunto formado por los elementos de la forma A, B, C, pertenecientes a R3, recuerden que R3 era el espacio vectorial de llegada, tal que el sistema me dice que todos los elementos del núcleo tienen la componente A igual a 0, la componente B igual a 0 y no me dice nada de la componente C. Por lo tanto, los elementos del núcleo van a ser todos los vectores que tienen la forma 0, 0, C. Esa sería la forma que tienen todos los elementos pertenecientes al núcleo. O sea que el núcleo está compuesto por infinitos vectores de R3. Un ejemplo pudiera ser el vector 0, 0, 3. Otro ejemplo, 0, 0, menos 1. Otro ejemplo, 0, 0, raíz de 7. ¿Ok? Una cosa importante que hay que recordar, que lo dice la teoría, es que el núcleo de una transformación lineal nunca está vacío. El núcleo de una transformación lineal, repito, nunca está vacío. En el núcleo de toda transformación lineal siempre existe por lo menos un elemento. Y ese elemento que siempre está presente en el núcleo de cualquier transformación lineal es el nulo del espacio vectorial de partida. Y efectivamente eso se puede verificar aquí. Repito, en el núcleo de cualquier transformación lineal siempre hay por lo menos un elemento. Y ese elemento es el nulo del espacio vectorial de partida. El nulo de nuestro espacio vectorial de partida, que es R3, es el vector 0, 0, 0. Y ese vector está aquí porque si yo digo que el parámetro C vale 0, dado que C puede ser cualquier valor,
pues entonces tengo aquí el nulo que es 0, 0, 0. Entonces, en este núcleo de esta transformación, por las características como ella se ha definido, está compuesto por, evidentemente, el nulo de R3, que siempre va a estar allí, más infinitos otros vectores de la forma 0, 0, C. Yo hace un ratico di algunos ejemplos. 0, 0, 1, 0, 0 raíz de 7, 0, 0 menos un medio. Todos los vectores que tengan la forma 0, 0, un valor en la tercera componente, son parte del núcleo de esa transformación. O sea que en esta transformación lineal, el núcleo no tiene un elemento único, sino que el núcleo está formado por infinitos vectores diferentes. Muy bien. ¿Alguna pregunta de cómo calculamos el núcleo? Ajá, Alessandro me dice que no, pero vamos a esperar a ver si hay alguien más que tiene alguna pregunta. Paola también dice que no. Ok, ya tengo el núcleo. La siguiente pregunta que nos hacen es que busquemos una base para el núcleo, ¿ok? Atención, ¿por qué en el núcleo de una transformación lineal se puede buscar una base? Bueno, porque es que el núcleo de una transformación lineal, sea cual sea esa transformación, el núcleo de una transformación lineal cualquiera es un subespacio vectorial. Y los subespacios vectoriales tienen base. Y esa base se puede encontrar, ¿ok? Por eso es que podemos en cualquier núcleo de una transformación lineal buscar una base. Y digo una base porque recuerden que cuando hablamos del concepto de base, eso está en el material teórico, cualquier espacio vectorial o subespacio vectorial tiene infinitas bases. Entonces yo quiero una. Bueno, entonces vamos a tratar de encontrar aquella base que para nosotros sea más cómoda. Ok, fíjense. Para encontrar una base del núcleo, la expresión 0, 0, C, que es la forma general que tienen todos los vectores del núcleo, se puede escribir como C, que es un número real, que multiplica al vector 0, 0, 1. ¿Ok? Si usted este número real C lo multiplica por las componentes de este vector, obtiene 0, 0, C. Vamos a recordar brevemente qué es lo que debemos garantizar en una base. Para que un conjunto de vectores sea una base, debe satisfacer dos cosas. Primero, que sea generador. Y segundo, que sea linealmente independiente. Cuando yo escribo esta forma 00C, como C que multiplica 001, estoy indicando que 001 está combinado linealmente con el escalar C y que esa combinación lineal genera a la forma 00C. O sea que 001 es un vector generador de todos los vectores de la forma 00C, que son los vectores del núcleo. Además, el vector 001, por ser único, es linealmente independiente, porque si es uno solo, no existe la posibilidad de que él, siendo único, dependa de otros vectores. Por lo tanto, este vector único 001 satisface que, primero, genera a todos los vectores del núcleo y segundo, es linealmente independiente. Por lo tanto,
una base para el núcleo sería el vector 0, 0, 1. Repito, una base para el núcleo sería el vector 0, 0, 1, que sería la base más fácil de encontrar. Entonces aquí voy a responder algunas preguntas que me imagino tendrán ahorita en su cabecita. Primera pregunta. ¿Puede la base de un espacio o de un subespacio contener a un solo vector? Sí, efectivamente lo estamos viendo en este ejemplo. Y por eso era, entre otras razones, que me gustó ese ejemplo para traerlo a clase. ¿Ok? Porque muestra que en una base puede haber un solo vector. Ajá. Segunda pregunta, si esa base no me gusta, dado que hay infinitas bases diferentes, ¿cómo puedo encontrar otra base distinta? Bueno, si usted quiere colocar o encontrar otra base distinta, bastaría que este número 1, que es la única cifra significativa que tiene este trío, porque los demás elementos son ceros, usted lo cambie por el número que usted quiera. Por ejemplo, otra base que tiene este núcleo sería el vector 0, 0, 2. Esa es otra base. Otra base diferente sería el vector 0, 0, menos 3 cuartos. Esa es otra base diferente. O sea que simplemente cambiando esta tercera componente, yo puedo encontrar infinitas bases diferentes para este núcleo. Pero como nosotros estamos tratando de simplificar las cosas y de trabajar de manera económica y eficiente, con que demos como respuesta la base más simple, que sería esta, pues nos damos por bien servidos y el problema quedaría resuelto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de cómo conseguí esa base para el núcleo de la transformación? Bien, Luis me dice que todo bien, excelente. Bien. Después de conseguir la base del núcleo, creo que la siguiente pregunta era que diéramos información sobre la dimensión del núcleo. La dimensión de un espacio vectorial o la dimensión de un subespacio vectorial es el número de vectores que tiene cualquier base. Entonces, me voy a mi base. ¿Cuántos vectores tiene mi base? Una sola, un solo vector, porque es el único punto 0, 0, 1. Es la base, la que yo elegí. Recuerden que hay infinitas bases, pero todas las bases van a tener un solo vector. Entonces, digo que la dimensión del núcleo es 1. ¿Ok? No hay 2, ni 3, ni 4 bases, como hay, perdón, no hay ni 2, ni 3, ni 4 vectores en la base, sino uno solo, por lo tanto, por eso es que digo que la dimensión es 1. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a la dimensión del núcleo? Ajá, me gustaría que recordaran este numerito, ¿ok? Cuando estemos finalizando el ejercicio, porque voy a requerir que recuerden que la dimensión del núcleo era 1, ¿ok? Vamos a dejar un par de neuronas con esa información enganchada para cuando yo la requiera. Muy bien, voy a pasar a la siguiente lámina, pero antes vuelvo a preguntar, ¿hay alguna pregunta de esta lámina? Aquí calculamos núcleo, base del núcleo y dimensión del núcleo. Ok, me dicen que no. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, la siguiente era que encontráramos el rango, una base para el rango y la dimensión del rango. Ok, bueno, entonces vamos a recordar qué es el rango. El rango de una transformación lineal son todos los elementos del conjunto de llegada que están vinculados con algún elemento de la partida. ¿Ok?
quiero aquí, por favor, detenerme porque quiero enfatizar el hecho de que el núcleo se busca en el espacio vectorial de partida, que en este caso es R3. Y el rango se busca en el espacio vectorial de llegada, es decir, en las matrices 2×2. Esta aclaratoria es muy importante, porque cuando ustedes me hablen del núcleo, ustedes tienen que hacer referencia siempre al espacio vectorial de partida, que en este caso es R3. Y cuando ustedes me hablen del rango, siempre tienen que hacer referencia al espacio vectorial de llegada, que en este caso son las matrices 2×2, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo se escribe el rango? Bueno, el rango, que pareciera ser un poco más complicado, resulta que es mucho más sencillo de calcular que el núcleo. Porque en el rango lo único que tengo que repetir o establecer es, de acuerdo a la definición, que el rango son los elementos, en este caso de las matrices 2×2, que de alguna manera están vinculados con los elementos del espacio vectorial de partida, que es R3. Entonces, para encontrar el rango, simplemente hacemos esto. Fíjense qué cosa tan sencilla. El rango de la transformación es, fíjense cómo escribimos la nomenclatura. Rango de la transformación es igual a un conjunto que está formado por todos los alfa, beta, gamma, no importa la letra que usted quiera utilizar, perteneciente, como les dije, a las matrices 2×2, tales que todos los elementos del rango tienen que tener esta forma. Fíjense que para escribir el rango no hay que pensar mucho, simplemente nos copiamos la fórmula de la transformación y decimos, todos los elementos del rango son los vectores del espacio vectorial de llegada que tienen la forma que la ecuación de la transformación me define. Eso es todo. A diferencia del núcleo, que hay que plantear un sistema y resolver un sistema, aquí es mucho más sencillo. ¿Ok? Ese es el rango. Ah, perfecto. Ahora con el rango me están pidiendo una base del rango. Entonces, para buscar la base del rango, me dicen que la expresión 4 más B, 4B, B menos A y 4A se puede escribir de la siguiente manera. A que multiplica a 1, 0 menos 1, 4, más B que multiplica 1, 4, 1, 0. Fíjense que si yo multiplico el escalar A por esta matriz más el escalar B por esta matriz, llegamos a esto. ¿Ok? ¿Cómo lo hice? Bueno, saco una especie, si me estuvieran viendo verían que estoy haciendo comillas con las manos. Saco una especie de factor. Aquí está el factor A, y aquí también, y aquí también. Entonces, si saco el factor A, ¿ok? Aquí me va a quedar 1, aquí me queda 0, dado que en este elemento no hay A, aquí me queda menos 1, y aquí me queda 4. Si por ahora, si después saco el factor B, cuando yo de aquí saque B, me va a quedar 1, aquí me va a quedar 4, aquí me va a quedar 1, y aquí me queda 0, dado que aquí no hay B. Si yo multiplico A por esta matriz 2×2 más B por esta matriz 2×2, llego a esta expresión. ¿Ok? ¿Qué es esta parte que tenemos aquí? Atención, muchachos. Esto que está aquí, lo que me indica es que esta matriz y esta otra matriz, combinadas linealmente con los escalares A y B, que ya sabemos que pueden ser números cualesquiera porque son la primera y segunda componente de cualquier trío de vectores de R3, esta combinación lineal me da cualquier elemento del rango. Repito, esto que está aquí, lo que me está queriendo decir es que esta matriz y esta matriz combinadas linealmente con los escalares A y B dan como resultado esta matriz. ¿Y quién es esta matriz? Bueno, esta matriz es la matriz
que representa en línea general todos los elementos que tiene el rango. Ahora, volvemos a recordar. Yo estoy haciendo todo esto con el propósito de buscar una base. ¿Qué características tiene una base? Debe tener dos. Primero, los elementos de cualquier base deben ser generadores. Y dos, los elementos de cualquier base deben ser linealmente independientes. ¿Ok? Voy a la cuestión de que deben ser generadores. Bueno, esta matriz 1, 0, menos 1, 4 y esta matriz 1, 4, 1, 0, como combinadas linealmente me dan esta matriz que es la representación general de todas las matrices pertenecientes al rango. Estas dos matrices son generadoras del rango. ¿Ok? O sea que la primera condición para que estas dos matrices conformen la base ya se está cumpliendo. Estas dos matrices son generadoras. Perfecto. Siendo esas matrices generadoras, entonces yo puedo ya generar una base del rango, pero cuidado, apenas he demostrado que son generadoras. Para que verdaderamente yo esté segura que estas dos matrices son una base para el rango, yo debería verificar que esas dos matrices son además linealmente independientes. Esa confirmación de que estas dos matrices son linealmente independientes, yo la hice. Pero como el tema de dependencia o independencia lineal ya lo habíamos trabajado, entonces solamente les puedo acotar que ustedes pueden verificar, y de hecho deben hacerlo, que estas dos matrices son linealmente independientes. Si no lo son, entonces ellas dos no son la base, sería solo una de ellas. Pero yo ya lo verifiqué y efectivamente las dos son LI y además son generadoras. Siendo LI y generadoras, entonces son una base del rango. Una de las infinitas bases que tiene el rango. Y de manera inmediata, como pudimos verificar que la base del rango está formada por estas dos matrices, decimos entonces que la dimensión del rango, aquí debe decir rango, es 2. La dimensión del rango es 2, ¿ok? Muy bien, me detengo. Preguntas de cómo encontramos el rango, cómo encontramos la base del rango, por qué la dimensión del rango es 2, ¿ok? Antes de pasar a la siguiente lámina. Ok, no veo que nadie esté escribiendo. Preguntas, por favor. Ajá. Entonces, me dicen que no hay preguntas, magnífico, excelente. Entonces, otra vez quisiera, por favor, atentos y otro par de neuronas que se enganche con la información que la dimensión del rango es 2. Ok, entonces fíjense. Este formato de preguntas que hemos seguido, como les dije al principio del discurso, es todo lo que se puede pedir en un problema o en un ejemplo o en un ejercicio asociado con transformación lineal. Ya Zoom me está diciendo que me queda menos de un minuto, así que en cualquier momento dejamos de escucharnos, ¿ok? Entonces, nos veríamos en la próxima
en el próximo capítulo, que es a continuación. Ajá, entonces, les decía que este pocotón de preguntas que estamos haciendo es todo lo que se puede preguntar dentro de un ejemplo, ejercicio de transformación lineal. Y la experiencia que yo tengo es que eventualmente en las actividades de evaluación se puede pedir todo el estudio completo de una transformación lineal o solamente se pueden pedir algunas cositas.